Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre algo que me parece muy preocupante. En un vídeo anterior ya hablamos sobre la reducción de la jornada laboral, que es un auténtico desastre para España. En este vamos a hablar sobre la segunda parte, el segundo plan de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que en mi opinión también va a ser un absoluto desastre y que no va a generar empleos, sino todo lo contrario. Y esta política que tratan de aprobar es la reforma del despido. Quieren, básicamente, simplificándolo, quieren que sea mucho más complicado despedir, quieren que sea más caro. Sabéis que cuando despiden a alguien tienen que pagarle lo que se llama comúnmente como el finiquito. En función del tiempo que hayas estado trabajando en la empresa, cuando te despiden te van a tener que pagar una cantidad. Cuanto más tiempo hayas estado, más te tienen que pagar. Pues lo que quiere Yolanda Díaz es que, una de las medidas, es que te tengan que pagar aún más. Esto obviamente hace que cuando vaya alguien a despedir a un empleado, pues se lo piense mucho, porque le va a costar más caro. Pero no solo se lo va a pensar más a la hora de despedir, como despedir va a ser más complicado y más caro, se lo va a pensar muchísimo mejor a la hora de seleccionar al trabajador, a la hora de contratar. Ya no se va a arriesgar, va a buscar al candidato perfecto para él, va a buscar, va a pasar mucho más tiempo. Antiguamente, por ejemplo, una empresa podía contratar a alguien y bueno, pues mira, lo tenemos un tiempo y vemos cómo funciona y si no, pues bueno, adiós y no pasa nada, ¿no? Ahora va a ser muchísimo más caro. Esto nos lleva a, digamos, endurecer o más bien a hacer más rígido el mercado laboral español. Cuanto más rígido sea un mercado laboral, pues más complicado es que te contraten. En un, en un mundo laboral súper flexible, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos te pueden despedir de un día para otro, ¿no? Es muy, muy ágil, hay mucho menos papeleo y es muchísimo más barato despedir a alguien. Pero eso tiene... la gente puede verlo como una desventaja, ¿no? ¡Uf! ¡Qué inseguridad! Me pueden despedir mañana. Tiene un lado positivo, y es que si tú realmente eres un buen trabajador, eres valioso, aportas a la empresa, eres productivo, te pueden despedir mañana, sí, pero también mañana te pueden contratar. Es así de flexible. La flexibilidad es tiene una doble vía, tanto en el despido como en la contratación. Eh, Eso es una de las cosas buenas, ¿no?, que tiene Estados Unidos. Sí, sí, te pueden despedir, pero es que si tú realmente eres un buen trabajador, eres valioso, y todo el mundo sabemos si somos valiosos o no, pues si tú eres valioso en Estados Unidos, no tienes ese miedo, porque probablemente a las pocas horas de que te despidan ya te van a estar llegando ofertas de trabajo. Y si no te llegan, vas a ir tú a buscar el trabajo y lo vas a encontrar. Yo creo que ese es el modelo hacia el que hay que ir. Quizás no llegar a ese exceso, a ese extremo, pero desde luego tampoco ir a donde nos quieren llevar la ultraizquierda de Yolanda Díaz. Eh, España, desde luego, tiene que hacer un cambio. Somos siempre los campeones en desempleo de toda la Unión Europea. Eh, y esto no es algo que venga solo del gobierno de Pedro Sánchez, no vamos a echarle solo la culpa, sino que es algo que es típico de España. Pues oye, ya es hora de que hagamos un cambio en el mercado laboral. Y esto es muy complicado, ¿no? Porque no solo es cambiar las leyes laborales, sino que también tiene mucha importancia el sector educativo, ¿no? Oye, hay que educar a la gente en lo que realmente necesitemos. Porque hay mucha gente que se queja, ay, es que no consigo trabajo, es que los alquileres son muy caros y con mi sueldo de camarera que he podido conseguir, no puedo pagarme un piso en Malasaña. A ver, pues es que igual hay que pensarnos, ¿no? Hay que plantearnos la idea de que quizás no hagan falta tantos graduados en sociología o en historia de España. Que ojo, la historia de España es algo importantísimo y que
deberíamos conocer mucho mejor, pero claro, quizás no sea realmente lo que ahora necesita el mercado laboral. Quizás necesitemos más soldadores, más torneros fresadores, más especialistas en gestión de, de redes, y no me refiero a redes sociales, sino a sistemas informáticos, digamos, en las empresas, ¿no? El típico servidor, etcétera, etcétera. Quizás necesitemos más profesionales, tanto universitarios como de formación profesional, en esos ámbitos, ¿no? En tecnología, en fabricación, etcétera, etcétera. Por ahí empieza, ¿no? El cambio. Por la educación. La educación siempre es algo básico. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Las propuestas que está soltando últimamente Yolanda Díaz, en mi opinión, son muy, muy perjudiciales para el futuro de España y para los trabajadores. Y repito, si al que menos le va a afectar es al rico, al que, al que tiene unas empresas, al que tiene mucha pasta, tampoco le va a afectar esto mucho. Se lo va a pensar más antes de despedir y antes de contratar y punto. Al que más le va a afectar es al empleado, es a la clase media, que ya casi no existe, y sobre todo a la clase baja. A esos son los que más negativamente va a afectar. Si es más complicado despedir, va a ser más complicado contratar. Pensadlo. Pensadlo bien. En fin, estas medidas son un desastre y yo espero que tarde o temprano quiten a Yolanda Díaz de ese puesto de ministra, porque sinceramente ya no pinta nada. Y esto, el futuro de Yolanda Díaz como ministra y como vicepresidenta del gobierno, no os olvidéis que es vicepresidenta, esto lo hablaré pues en un futuro vídeo. Y básicamente esto, ¿no? Estas medidas que estamos viendo, que salen de Yolanda Díaz, son un absoluto desastre, sobre todo para los más necesitados. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.